Muchas veces cuando no participamos de Halloween, Many times when we don't partake in Halloween, los que participan se burlan de nosotros those that do participate make fun of us. y dicen que nosotros no sabemos divertirnos. And they say that we don't know how to have fun. Pero en realidad necesitamos nosotros tener miedo o vivir asustados para encontrar una diversión. But in reality, do we really need to be afraid or have fear in us to find some type of fun? Siempre nos van a criticar por aquellos que siguen bien a Cristo. Those that are doing good for Christ will always be criticized. Y siempre van a ver a alguien que diga, no, pero tú no sabes lo que está haciendo, ven, celebra con nosotros. There's always going to be somebody saying, you don't know what you're doing, you're missing out, come and celebrate with us. Pero la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. But the Bible does tell us everything is allowed, but not everything is beneficial. Lamentablemente Halloween abre puertas que no se pueden cerrar tan fácilmente. Sadly, Halloween opens doors that cannot be closed that easily. Se ve como una diversión, It looks like fun, pero termina como una maldición. but it ends in a curse. Si es todo demonio y brujería y cosas que no, van en contra de Dios, If it's demonic, sorcery, witchcraft that goes against God, nunca termina bien. it never ends well. Se lo decimos por experiencia. We tell you from experience. Amén. Amen. Dios lo diga. Amen. May God continue to bless Samuel. Praise God. You shall not bring an abomination into your house and become a devoted thing like it. You shall not utterly detest it, and you shall utterly abhor it, for it is a devoted thing. Deuteronomio 7:26, no traerás ninguna abominación a tu hogar y no te harás devota en cosas similares a ellas. La detestará y la rechazará porque es cosa devota al enemigo. Number 2. Who's number 2? Do not be bound together with unbelievers, for what partnership hath righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? No te involucres con los incrédulos, porque ¿qué participación tienen los justos con los injustos? ¿O qué participación o unidad tiene la luz con la tiniebla? Segunda de Corintios 6:14. Number 3. Do not turn to mediums or seek out spirits, for you will be defeated by them. I'm the Lord or your God. No vayan a consultar las personas que hacen medium o busquen lo espiritismo, porque tú serás rechazado y envuelto con ello. Yo soy tu Dios, el Señor tu Dios. Levítico 19:31. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of the demons. Y no participará en la copa del Señor y en la copa de los demonios. No tomarás parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10:21. 5. 5? Anybody has 5? Okay. Leslie? Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Hay de aquellos que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, que ponen la tiniebla como luz y la luz como tiniebla, que ponen la tiniebla en lo dulce y lo dulce en lo amargo. Isaías 5:20. 6. Anybody has 6? You? Okay. See to it that no one takes you captive by philosophy or empty deceit, according to human tradition, according to the element spirits of the world, and not according to Christ. Mirad que no tome captivo la filosofía vacía y los engaños que están en acorde con las tradiciones humanas, que van según los acordes elementales de los espíritus de este mundo y no en acorde con Cristo. Colosenses 2:8. 7. Abstain from every form of evil. Abstente de toda forma de maldad. 1 Tesalonicenses
22. Isaías had 8, right? Okay. David had 8? David, you have 8. Right here. Right here. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Beneficial. Todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Eso está en 1 Corintios 10:23. Number 9. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando sea grande no se apartará de él. Proverbio 22:6. 10. Yes? Anybody has 10? Okay. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods for your father served in the region beyond the river, or the gods of the Ammonites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y si está bien para ti servir al Señor, elige tú hoy en día a quién tú vas a servir, o a los dioses de sus padres que sirven a las regiones del más allá, o a los dioses amonitas que están en su tierra, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Josué 24:15. 11. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim for his excellency of him of who he called out darkness of his maleficent light. Mas tú eres nación escogida de Dios, de real sacerdocio, nación santa, su posesión, de la cual fuiste proclamado excelencia y llamado a salir de la tiniebla a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. 12. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. No tenga nada que ver con los frutos de oscuridad, de maldad. Más bien, ponla en expuesto. Efesios 5:11. 13. Daniela. Jesus said, I am the light of the world. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Quien me sigue a mí nunca caminará en la tiniebla, pero la luz de vida estará en él. ¿Ok? En 2 de Crónica, capítulo 33, escucha lo que dice este rey. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo del Himón. Y observaba los tiempos, miraba en agueros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedía en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre.
y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condiciones de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos y Manases, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Lo que acabamos de leer aquí en la historia en 2 Crónicas 33, el rey Manasés era hijo de Ezequías. Ezequías, quien Dios lo había usado para reedificar su templo, ¿verdad? Y derribar los dioses falsos, los paganos. Pero ahora su hijo, cuando le tocó el reinado a él, hizo todo lo contrario a su padre. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer todo en contra de la palabra de Dios. Empezó a levantar los dioses, los ídolos, como leímos aquí en la palabra de Dios. Empezó a consultar a divinos, a los brujos, a traerles ofrendas. Aún sacrificaba a sus propios hijos en muerte para adoración a los ídolos, a tal extremo que se separó tanto de Dios. Fue reconocido como el peor rey, no solamente del pueblo de Dios, aún el peor rey de todas las naciones impías. Así tanto se alejó por meterse en hacer cosas ocultas. Y todas esas cosas que están prohibidas aquí en la palabra, él la hizo. ¿Y saben qué? Hoy en día también se hacen. Hoy en día también se hacen sacrificios. Todavía se escuchan de que hay gatos negros que se desaparecen para estas fechas, y aún hay niños que también se desaparecen. Hay prácticas que todavía existen. El hermano Samuel habló de puertas que se abren. Tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros tocamos o practicamos o nos involucramos con personas de estas, estamos abriendo puertas. Y cuando tú abres esa puerta, como dice él, difícilmente se cierra. Al rey Manasés, él abrió todas esas puertas. Y ahora vamos a hacer un breve resumen para que los jóvenes también se les pueda quedar imprimido, para que todos la podamos recibir. King Manasseh. Su nombre era el rey Manasés. ¿Qué significa el nombre el rey Manasés? What does the name Manasseh means? His name means God has made me forget. Él era un rey. He was a king. But there were many kings. What number king was he, and for how many years did he reign? Él era un rey, el rey de Judá, pero había muchos reyes. ¿Qué número era él y cuánto duró su reinado? He was the 14th king of Judah during 700 BC, and he reigned for 55 years. Dice que él era el rey número 14 de Judá en el tiempo 700 antes de Cristo y reinó por 55 años. Él era el hijo de otro rey, un rey que hizo cosas buenas. He was the king. He was the son of another king. The other king also did good things.
Dinos un poco de eso. Tell us a little bit about who he was, the son of who. He was the son of Hezekiah. The Bible tells us that Hezekiah had restored the Lord's temple and took out all idols and went back to celebrating the Passover feast and gave God's people a new path. Él era el hijo de Ezequiel. Y la Biblia nos dice que Ezequiel fue quien restauró el templo de Dios y sacó todos los ídolos que utilizaban en las Pascuas para celebrar. Y empezaba a darle al pueblo de Dios un nuevo camino. Now, what happened to Manasseh? ¿Qué fue lo que le pasó a Manasseh? Manasseh turned away from God in such a way that he was known as the worst king of Israel, even worse than those kings that ruled the pagan nations. Y Manasseh se alejó tanto de Dios que fue conocido como el peor rey de Israel, aún de todas esas naciones que eran paganas. ¿Y qué hizo? ¿Qué más hizo Manasseh? What else did he do? He brought up idols to be worshipped by the nation. Él trajo ídolos para que sean adorados por la nación. ¿Y qué más hizo Manasseh? What else did Manasseh do? He burned his children and presented them to the idols as a form of sacrifice. Él quemó a sus hijos y lo presentó a los ídolos en forma de sacrificio. So, Isabela, what was it that Manasseh did as a sacrifice? ¿Qué fue lo que hizo como sacrificio? They would like sacrifice people and He sacrificed people. But which people? Anybody in his family? Dice que sacrificaba personas, pero ¿cuáles personas? ¿Alguien de su familia? his son. His son. Very good. Here you go. Gotcha. Okay. Now, según los estudios, according to studies, he also killed a prophet. También mató a un profeta. Which prophet did he kill? ¿Cuál profeta mató? He refused to obey the prophets of God and assassinated the prophet Isaiah. Él no le gustaba escuchar a los profetas de Dios y asesinó al profeta Isaías. Pero ¿qué más hizo Manasseh? What else did he do? He invaded God's temple with idols and was very cruel in every way. Nothing good can be said about King Manasseh. He created a huge separation between him and God. Él invadió el templo de Dios con ídolos en una manera muy cruel. Nada bueno se pudo haber dicho de este rey Manasseh. Él creó una separación muy grande entre él y Dios. Pero luego le pasó algo a él. But now something happened to him. Let's see what it was. Because of bad political decisions and God's will, Manasseh was taken as a prisoner by the Assyrians from the city of Babylon. The Assyrians were very cruel with their enemies, and they made no exception with Manasseh, king of Judah. Por sus malas decisiones en la política y por voluntad de Dios, Manasseh fue tomado prisionero por los asirios, que estaban en la ciudad de Babilonia. Los asirios eran bien crueles con sus enemigos y ellos no tomaron ninguna excepción con el rey de Judá, Manasseh. En ese momento de aflicción, de tortura, él luego toma una decisión. In that moment of torture, he does something. And what is it that he do while being tortured? While in captivity and being extremely tortured by the Assyrians, Manasseh prayed to God and humbled himself, asking for forgiveness. Mientras estaba en captividad, en tortura extrema por los asirios, Manasseh le oró a Dios, se humilló pidiendo perdón. ¿Qué hizo Dios? What did God do? God forgave Manasseh and delivered him from the Assyrians. Dios perdonó a Manasseh y
lo liberó de los asirios. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué Dios lo perdonó si hizo tanto? The question here is, why did God forgive him if he did so bad? Okay, ¿por qué? Because he prayed to God before they. Porque le oró a Dios. Okay, anybody else? Because he repented to God. Okay. And you? God forgives him because I remember in that billboard in the other room, it says God always forgives when you sin back. Dice que Dios lo perdonó porque yo me acuerdo lo que dice allá atrás en el letrero, que Dios siempre perdona cuando tú haces algo malo. Esa es la respuesta correcta. You get another one. Come and get it. Okay, ¿por qué es la respuesta correcta? Why is that the correct answer? Because the Bible says a contrite heart that God will never reject. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Y eso fue lo que pasó aquí, and that's exactly what happened here. Ahora, now let's stop here. Nos dice eso a nosotros una gran enseñanza. It gives us a great lesson here. I'm also allowed to take it away if I see you guys playing. Esta es la enseñanza. Que si nosotros hemos practicado en alguna de estas cosas, si tenemos algunos familiares que todavía leen la taza, las barajas, están involucrados en cositas por ahí que saben que no están en eso, vamos a arrepentirnos. Porque tal vez hemos abierto unas puertas que por eso es que no dormimos de noche. Tal vez por eso es que tenemos pesadillas. Tal vez por eso es que tenemos una enfermedad. Porque ¿sabían ustedes que también las enfermedades vienen por esas prácticas? Entonces vamos a pedir perdón. Porque Dios está presto y listo para perdonarnos. Así como van a hacer. So now really quickly, what does this teach us? It teaches us that the same way Manasseh asked for forgiveness for practicing all these things that were against God's commandments, some of us may have also practiced in Halloween in the past. Some of us probably went to a Halloween party. Some of us probably know friends that practice these things and we support them and we encourage them. And we probably even been trick-or-treating and we didn't think much of it. But we have just learned today that this is something that's not pleasing to God and that can bring us a curse. Now, how can this bring us a curse? In many ways. Because you can open doors of spirits that will come to you and torment you while you're sleeping. Spirits that can even bring sickness to your health. Doors that can cause separation in your family, constant conflicts. There are also spirits of wealth that for some reason you guys are always in debt. You can't get out of debt. Find out what's going on. Maybe you need to repent, like Manasseh did. And God is ready, like David said, God will forgive us. If we truly ask for forgiveness, God is ready to forgive us. Now, there were some consequences. Hubieron algunas consecuencias. The fact that you practice something, yes, God forgives you, but guess what? Don't think you might not get a consequence out of that. Hubieron algunas consecuencias. Dios te perdona, pero por ahí viene una consecuencia también. Y vamos a ver lo que le tocó a Manasseh. Ya lo vimos en inglés y también lo leímos en español. Ahora simplemente le estamos dando un repaso para que se nos quede bien. ¿Qué fue lo que le vino como consecuencia? What was the consequence of these practices? Though Manasseh was forgiven and his kingdom was restored, the people were spiritually damaged and derailed from all of Manasseh's bad actions. Well, I'm going to give somebody one of this. Can you repeat that again? Though Manasseh was forgiven and his kingdom was restored, the people were spiritually damaged and derailed from all of Manasseh's bad actions. Okay, let's see if you're going to remember this one, because I'm going to go into Spanish and come back to you guys. You want to repeat it again? Though Manasseh was forgiven and his kingdom was restored,
the people were spiritually damaged and derailed from all of Manasseh's bad actions. Aunque Dios perdonó a Manasés y le restauró en su reinado, todo el pueblo ya había sido dañado espiritualmente y se había derribado de los caminos de Dios con las prácticas y las acciones malas que había hecho ese rey. Eso es una consecuencia que ahora va a afectar a todo el pueblo. Porque si ahora tú eres rey y el pueblo todito está en adoración, va a haber maldición. Entonces ahora hay un problema. Pero no solamente llegó hasta ahí, sigue más todavía. Now, the consequences, you guys already know it because I have the prize right here. You guys are going to tell me what were those consequences. But it didn't just end there. There is more. So let's get some more here. What else happened? Algo más pasó. ¿Qué más? Manasseh's son Amon did not serve God. He ruled for 2 years and then was killed. Ok. Dice que luego vino a reinar el hijo de Manasés. Pero el hijo de Manasés tampoco le sirvió a Dios. Oye, se arrepintió, fue restaurado. Todo el pueblo está en corrupción por sus acciones. Pero cuando le tocó ahora al hijo reinar, el hijo tampoco reinó. Perdón, el hijo tampoco le sirvió a Dios. Y su reinado solamente duró 2 años porque lo mataron. ¿Ven la consecuencia? Now, the consequences, can you repeat it again? Manasseh's son Amon did not serve God. He ruled for 2 years and then was killed. So besides the nation not serving because now they were all separated from God because of his actions in the past. Not only that, but when his son started to be or started to rule or be king of Jerusalem, he did not serve God. And his kingdom only lasted 2 years. And then he was killed. Those are all consequences of your actions. Can somebody tell me a consequence of Manasseh? Somebody that hasn't participated. Who hasn't participated? Tell me. Una consecuencia de Manasseh por sus acciones. His kingdom was restored, but at the same time, the people were affected, spiritually. Su reino fue restaurado porque Dios lo perdonó y lo restauró, pero el pueblo y la nación fue afectada espiritualmente. They were spiritually affected badly. They were spiritually affected badly. Vale, muy mal. Estaban separados porque estaban en adoración a los Baales aún. ¿Hay qué más? Yes, Abby. He was killed while ruling for 2 years because he had gone. Okay, who was this? His son. Su hijo lo mataron porque no le sirvió a Dios. Amén. Ok. Pero no para ahí todavía. Sigue todavía la consecuencia. It continues. There's more. Those of you that have not participated, pay attention. This might be your turn. ¿Qué más? Manasseh's grandson was also a king. He was a good king and he tried to do good for the nation, but the people were not willing to give up their evil acts. Manasés tuvo un nieto también, que también llegó a ser rey. Él fue un buen rey. Él trató de hacer el bien con el pueblo y la nación, pero la gente ya no quería nada que ver. Estaban envueltos en sus paganismo, en toda la idolatría que ya su abuelo Manasés le había introducido. Esas son las consecuencias que todavía le siguen a la tercera generación. So here, somebody tell me what was the other consequence? Somebody that hasn't participated. Who has not participated? Byron. So like when his other son was ruling the kingdom after, the people were still not listening and they were still being evil.
Yes, dice que su nieto cuando llegó al reinado quiso hacer lo bueno, pero ya el pueblo estaba desenfrenado, haciendo lo malo en la idolatría, y esas son las consecuencias de nuestras acciones. Así que vamos a dejarlo con este pensamiento. We're going to leave you with this thought. Do we really want to consider giving Halloween a chance? Vamos a dejarlo con este pensamiento. ¿Considerarían ustedes darle una oportunidad a participar en Halloween? Espero que la respuesta sea no. I pray that the answer is no. Because God is warning us because He loves us. Porque Dios nos está advirtiendo porque nos ama. Amen.